Hola, ¿qué tal amigos de Pintando con Luz? El día de hoy he tenido que ampliar un poco el espacio de trabajo porque tengo para todos ustedes un monstruo que, bueno, cuando pensamos en cámaras grandes, en cámaras de mucho volumen, pues podemos pensar, por ejemplo, en la ya clásica Nikon F, una cámara grande, una cámara robusta, pesada, intensa. Pero el día de hoy traigo para todos ustedes una cámara que a su lado a su lado pues es un verdadero monstruo. Viene en este estuche, tengo suerte y pude conseguirla con un estuche que le protege y es ni más ni menos que esta que vemos aquí, la Kiev 6C, una cámara de formato medio que evidentemente, bueno, comparada con nuestra Nikon, pues la Nikon parece una miniatura en comparación. Evidentemente estamos hablando de dos formatos diferentes. Estamos hablando de un formato 120 en un 6x6 en esta Kiev y bueno, esto es 35 milímetros. Aún así, es un poco para tener una referencia en cuanto a tamaño de este hermoso animal. Como les decía, es un formato 6x6 y fue construida en Arsenal, una fábrica en Ucrania, durante la época o la era soviética. Y este diseño, esta construcción de los años 80, se basa en, digamos, en una muy parecida y muy popular cámara alemana que es la Pentacon 6. Tiene incluso la misma montura, comparte muchos de sus diseños básicos, pero también muchos de sus defectos. He de confesar que puede resultar una cámara que puede generar dolores de cabeza, es complicada, se desajusta fácilmente, es la clásica cámara rusa con estos pequeños defectos que, bueno, también nos permite encontrarlas en el mercado, evidentemente más baratas que quizá la propia Pentacon 6, que bueno, yo quizá iría ahora mismo, después de haber probado esta, iría por una Pentacon 6 y podríamos incluso compartir la misma montura en el objetivo. Esa es una de las primeras ventajas de esta enorme cámara, ¿sí? que traigo para todos ustedes el día de hoy. Tiene un obturador de paño, ¿sí? Y de esa forma podemos obturar, como veremos aquí en las velocidades. Voy a tener que ejercitarme en este momento al trabajar con ella. Podemos trabajar en velocidades que van desde un milésimo hasta medio segundo y topando con bulbo. Son las velocidades que podemos encontrar en esta cámara. Es un manejo muy básico y bueno, cuenta con algunos accesorios que no son compatibles con la cámara alemana, sino que son específicamente para este modelo. Por ejemplo, el pentaprisma es extraíble y se puede cambiar por un pentaprisma de cintura directamente. Este sería un pentaprisma para utilizarla tal y como haríamos con cualquier otra cámara reflex. Tiene un visor bastante amplio con este accesorio propiamente, que tiene también la posibilidad, así como otras cámaras de este sistema, un sistema similar, donde el exposímetro está directamente construido dentro del propio pentaprisma. Para quitar el pentaprisma, ¿sí? Vamos a girar este botón que es como un botón de seguridad. Giramos, el punto rojo queda en la parte baja y entonces vamos a pulsar estos dos botones, por este lado aquí y por el otro lado aquí, ¿sí? Y pulsamos ambos y de esa forma podemos extraer nuestro pentaprisma. El pentaprisma en sí, como les digo, tiene pues el exposímetro interconstruido. Hay que adaptarle pilas, hay que ponerle un sándwich de pilas para poder trabajar con él y colocarlo aquí dentro. Normalmente llevaba una pila un poco extraña y bueno, hay que modificar y hacer la adaptación para poder trabajar con este exposímetro. El exposímetro, como verán, no lo he hecho aún, ¿sí? A pesar de que estuve trabajando con ella, ya hice un carrete hace unos días con ella.
No lo he revelado, pero bueno, ya estuve trabajando con ella y bueno, ya puedo hablarles directamente de cómo es la experiencia en su manejo. Como les digo, el exposímetro, pues nosotros programamos el ISO aquí con este botón y vamos a compartir tanto ASA, no, en este caso DIN, y una medida extraña que se usaba únicamente en Rusia, que son esas letras verdes que no sé leer, ¿sí? Entonces tengo que recurrir a una tabla que me diga con qué DIN corresponde al ASA y de esa forma entender en qué estoy trabajando. Una vez hecho esto, yo voy a modificar estos mandos de arriba según la exposición reflejada que esté recibiendo mi pentaprisma a través digamos que del espejo que viene de la cámara, ¿sí? Y de esa forma voy a ir modificando yo aquí estos factores. Por un lado mi diafragma, voy a girar esto y voy a modificar mi diafragma hasta hacerlo coincidir, y con el otro voy a modificar y voy a hacer coincidir también mis velocidades. En el momento que dentro del visor se enciendan, son creo que 3 LEDs, ¿sí? En el momento que se enciendan esos LEDs, me estará indicando la exposición adecuada, la exposición correcta. Esto es para encender y apagar el exposímetro. ¿Sí? Este botón enciende y apaga. Y bueno, hay que adaptarle pilas y poderlo utilizar. De otra forma, además de este visor, el kit que he conseguido, que viene incluso en este maletín un poco extraño, parece como un neceser, viene también con esta otra opción de utilizar un visor de cintura, que la verdad es que me ha parecido mucho más cómodo, me gusta más que el pentaprisma, por eso no le he puesto pilas, ¿sí? Y este accesorio lleva esta tapa aquí abajo que le protege aquí, y eliminamos la tapa y entonces ya nos queda directamente el visor de cintura que colocamos evidentemente en la parte de arriba de nuestra cámara. Tiene estos seguros en sus orillas y de esa forma podemos encuadrar nuestra imagen. Está tapado el objetivo, ahí podemos encuadrar nuestra imagen fácilmente, mucho más fácilmente. No tiene exposímetro, sí tiene una lupa de enfoque que es bastante cómoda, ¿sí? Uno de los primeros problemas que vamos a encontrar en esta cámara, que he estado investigando, es que la mayoría de los visores de pentaprisma de esta cámara vienen desajustados. Entonces hay muchas páginas donde vamos a encontrar una gran cantidad de información de cómo corregir los defectos usuales de estas cámaras. Se desajustan constantemente. Y una de las cosas que se desajusta constantemente es el pentaprisma de nuestra cámara. Incluso esta tiene un poquito de juego, ¿sí? Los seguros que abrazan la cámara, ¿sí? No es que sean muy precisos, tiene un poco de juego. Entonces, hay que mirar de ajustarlo y para que el enfoque sea mucho más preciso y no tengamos algún problema de error en cuanto al enfoque. Por eso prefiero en ese sentido mucho más trabajar directamente con un visor de cintura como este. Aunque estoy sacrificando el exposímetro, bien puedo trabajar perfectamente con un exposímetro de mano. Los objetivos, como ya les decía, son compatibles con los objetivos alemanes. Son evidentemente de enfoque manual. Son fáciles digamos que es fácil que pierdan, por ejemplo, el diafragma, ¿sí? Tiene un resorte por dentro que empuja las laminillas del diafragma. Es un resorte muy muy débil, entonces es muy común que el objetivo pierda la función del diafragma cuando ese resorte ya no da empujado las laminillas a su sitio original. Es un defecto muy común.
pero bueno, hay quien arregla directamente sus objetivos y cambia ese resorte. Bueno, hay que controlar mucho respecto a ese tipo de mecanismos. Tenemos aquí un botón que nos va a previsualizar la profundidad de campo, ¿sí? Pulsamos aquí y si se alcanza a ver si ahí se alcanza a ver, ahí nos indica la profundidad de campo, nos cierra el diafragma según el que hayamos elegido, y entonces de esa forma podemos previsualizar la profundidad de campo. Tiene una particularidad muy importante esta cámara, que el botón de obturación no está aquí arriba como podría estar cualquier otra cámara reflex. No está aquí arriba, sino que el botón de disparo está de este lado, aquí en la parte de abajo. Obturamos aquí, ¿sí? Y pasa otra cosa muy curiosa. En el momento que obturamos, el espejo se levanta y no vuelve a bajar, no tiene un retorno automático. Tenemos que volver a cargar la cámara hasta el fondo, que por cierto eso es fundamental para no estropear el mecanismo de obturación. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es cuando damos a la palanca, ¿sí? Ahí obturamos. Cuando damos a la palanca hay que llevarla al tope, incluso si hay un ligero clic al final, ahí se escucha un ligero clic, hay que llevarla al tope, no podemos dejarla antes porque eso estropearía con el tiempo nuestro obturador, ¿sí? Tampoco debemos soltarla, o sea, si llevamos la palanca hasta el fondo, ¿sí? Hay que acompañarla de regreso a su sitio. Soltarla de golpe también puede estropear nuestro obturador. Así de delicada puede ser esta cámara en ese sentido. El espejo es un espejo grande, evidentemente, para un formato de este tamaño. Entonces el golpe del espejo es fuerte. Miren, ahí está arriba. Entonces en el momento que preparo la cámara, vuelve a bajar a su sitio. Y entonces ya podemos verlo en su sitio. Y en el momento de obturar, pues sube y queda en la parte de arriba. Es así de complejo a veces, pero bueno, es como se utilizaba en aquel tiempo. Tampoco es que sea una cámara muy antigua, da esa sensación, ¿sí?, de ser una cámara antigua, pero estamos hablando realmente de una cámara de los años 80s, no es una cámara tampoco tan antigua, pero bueno, ya sabemos cómo era la estética rusa en aquel tiempo. Y bueno, hay que acostumbrarse a ello. Una cosa que me sucedió constantemente es que si dejo yo la cámara preparada y meto la mano al estuche para intentarla sacar, disparé un par de veces sin querer, ¿sí? Al estarla manipulando es fácil obturar sin querer, es un obturador muy suave y casi con cualquier movimiento se obtura, entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Les voy a enseñar cómo cargar la película, porque también tiene un sistema de carga muy especial. Primeramente abriremos nuestra tapa que protege la película. Es un sistema de este tipo. Subimos ahí uno y subimos el otro seguro. Siempre me da algún problema. Ahí lo levantamos, es solo levantarlo y de esa forma liberamos la tapa posterior. Aquí vemos el carrete que ya he utilizado. Este es el carrete con el que estuve trabajando por la semana, ¿sí? Y ahora les voy a explicar cómo colocar el nuevo carrete una vez abierta nuestra tapa. Voy a serles sinceros, es verdaderamente frustrante. Han pasado casi 3 minutos, yo creo que más incluso, para intentar encajar los centros, los rodillos, dentro de los compartimentos para ellos, ¿sí? Estos elementos que se giran y se botan hacia afuera, que nos permiten encajar y luego volver a colocarlos dentro de los rodillos, cuesta mucho trabajo de colocar. Sí, he estado un buen rato intentarlo hacerlo. Si hubiera estado con el video todo el tiempo, pues habría sido aburridísimo para ustedes estar viendo cómo me peleo con el sistema. La verdad es que no es muy cómodo, pero pues es así, es parte de la diversión que tiene esta cámara. Yo espero, supongo, que con la práctica alguien que se haga de una cámara como esta
pues podrá mejorar en ese sentido la carga. O sea, quiero decir que una parte de mí es torpe, ¿sí? Y quizá por eso me tarde yo tanto, pero sí que es muy frustrante, quiero recalcar eso. He engarzado ya la coleta del papel de la película, entonces manualmente voy a empujarla un poco ahí, hasta estar seguro que está bien enganchado, y luego con la propia palanca voy a ir arrastrando y disparando a la vez. Es un sistema, como ya les digo, diferente a los demás, a los que con los que solemos trabajar, ¿sí? Entonces voy a ir tirando de ella hasta llevar la flecha más o menos a la zona indicativa, aunque por lo que he leído se puede pasar un poco, tenemos un poquito de margen, porque evidentemente el mecanismo de arrastre no va a ser exacto según hayamos enganchado la parte delantera. Entonces volvemos a tirar aquí un poco, hay que llevarla siempre hacia tope la palanca. ¿Sí? Vuelvo a disparar y como verán aún no ha llegado. Entonces en este caso creo que se va a pasar un poco, pero no importa. El margen que tiene la película en sus extremos, ¿sí? Nos permite jugar con ese espacio. Aquí, aunque nos pasamos, la voy a dejar aquí, ¿sí? No importa. Tengo en teoría ese pequeño margen de la película para estos errores. Es entre otros de los defectos de esta cámara es que a veces encima se llega a encimar un formato, un fotograma con otro. También es otra de las cosas que he leído. Una vez llegando a este punto, entonces voy a cerrar mi cámara directamente, ¿sí? Y aquí voy a indicarle con este botón, que es el contador, cuántos fotogramas tengo. Recuerden que podemos en esta cámara cargar tanto película 120 como 240. Entonces de esa forma al girar, ¿sí? Si es 240, pues estoy hablando de 24 exposiciones. Entonces voy a empezar a contar desde ahí. Si se trata de, como en este caso, película 120, pues solo son 2 exposiciones. Entonces voy a empezar a contar desde ahí, ¿sí? Ahí estaría haciendo la primera. Y voy a ir recorriendo, como ya les digo, hasta el tope, ¿sí? Hasta llegar al 1. Ahí no ha llegado aún. Ahí no ha llegado aún. Tope. Tope. Y ahí estaría ya la primera toma lista para comenzar a trabajar con esta divertida cámara que además me está sacando hernias. Es pesada como ella sola, no sé cuánto pese, pero la verdad es que es bastante pesada. Pero bueno, es una cámara muy interesante. Si quieren empezar con un formato 120, es una cámara que pueden encontrar barata, pero hay que asegurarnos que el vendedor que nos esté ofreciendo este equipo sea una persona de confianza y que nos diga exactamente qué es lo que nos está vendiendo, porque es muy común que la gente las venda diciendo no sé si está bien o está mal. Generalmente es porque está mal, porque tiene problemas mecánicos. Suelen tener, como ya les digo, problemas mecánicos. Hay que buscarlas con mucho cuidado. Es fácil caer en el error de pillar una sin que no esté bien en ese sentido. Entre otras de las cosas que habría que también calibrar es que el tamaño para el trípode, digamos la rosca de entrada para el trípode, es mucho más pequeño de lo usual. Si una rosca normal sería como esta. Vamos a ver si logro mostrárselos. Caramba, me voy a herniar. Es mucho más grande, entonces hay que ponerle un adaptador si queremos utilizar trípode con esta cámara. Son mucho más grandes. Botón de chequeo de profundidad de campo. Aquí suele tener una entrada para flash, ¿sí? Tendríamos que colocarle un brazo y de esa forma utilizar un flash. De hecho, tengo otro modelo que sí lo tiene. Esta que he conseguido para piezas de recambio. Esta sí que lo tiene. Habrá después que pasarla a su sitio, o sea, a la otra cámara. Y bueno, así en términos muy generales, bueno, su disparador extrañamente, como ya les decía, de este lado, tiene su entrada para cable para hacer exposiciones largas. Así en términos generales es como va esta Kiev 6C, el monstruo, el gran bicho que he traído para todos ustedes. Si les digo la verdad, yo
sigo siendo un tradicionalista y yo me quedaría con una cámara mucho más manejable, mucho más linda, mucho más práctica como esta, pero esto ya es publicidad aparte. El día de hoy estamos dedicados a esta, a la Kiev 6C, este bichazo que traigo para todos ustedes aquí en Pintando con Luz. Hasta la próxima.